Haz esto y cambiará tu vida en 7 días. Es un común denominador para mucha gente el pensar que la felicidad radica solo en las cosas que provienen del dinero o del éxito. De ser así, no aparecerían en las noticias personajes multimillonarios muy famosos que caen en estado de depresión, que se ven infelices, que constantemente están en rehabilitación por drogas, alcohol, violencia. Entonces, ¿en realidad son felices por tener grandes cantidades de dinero o millones de seguidores? Esa es la verdadera pregunta. Es por eso que en este video te daremos una valiosa información que te permitirá cambiar tu vida por completo en tan solo 7 días. Si te interesa, quédate hasta el final y descubre lo que transformará tu vida. Antes de seguir, dale like a este video. Ahora sí, comencemos. La felicidad tiende a ser efímera. En muchos casos, lo que a uno le hace feliz, a otro le disgusta. Por ello se presentan 7 pasos individuales que al realizarse fielmente cada día, podrás encaminar el trayecto para sentir que la felicidad está entrando en tu vida. Paso número 1. Entender el concepto de felicidad. Son muchos los conceptos que definen el término felicidad, pero en el siglo actual se tiene la concepción de que la felicidad es el estado emocional de una persona que se siente feliz, que es cuando la persona se siente alegre y exitosa, cuando el éxito llega a su vida, cuando observa que el futuro es pleno y esperanzador. Eso en teoría define la felicidad, pero en realidad la felicidad no se puede medir y cada persona tiene diversas formas de sentirse feliz. Ahora bien, en muchos casos la felicidad se cree que es lo que demuestran los medios, el entorno. Se cree que llegaremos a lograr la felicidad al andar en un coche de lujo, en estar en la playa más costosa del mundo, en poder entrar y comer en el restaurante más famoso de Europa. Pero en realidad, esa es una felicidad publicitaria. En el primer día que decides empezar a cambiar, lo primero es definir qué te hace feliz. ¿Cuáles son los momentos que más disfrutas? ¿Con qué persona te sientes mejor? ¿Qué comida disfrutas plenamente? ¿Qué actividad es la que te genera más satisfacción? En fin, buscar cada una de las situaciones, momentos, lugares, personas y actividades que te hacen feliz. De esta manera, se podrá comenzar a proyectar la forma de amalgamar todo eso y empezar a construir la felicidad. Paso número 2. ¿Cómo cumplir los propósitos de la vida? En el primer día, ya tendremos listas de las cosas que nos generan felicidad. Es hora de empezar a planificar de qué forma podremos lograr todo esto que nos hace feliz. Si mi felicidad está en viajar constantemente, debo planificar cómo poder hacer todas las actividades enfocado en que siempre tenga tiempo para cumplir mi objetivo, que es viajar. Si mi sueño es una casa grande, espaciosa, en una zona tranquila, ahí es donde debo enfocar mi atención, en cómo hacer y cómo encontrar los medios para adquirir esa vivienda. Que no quede solo en una lista. También se debe establecer una estrategia para que se convierta en una meta posible y a corto plazo. Paso número 3. Enfrentar tus problemas, tus miedos y tus limitaciones. No es difícil enumerar las cosas que generan felicidad en tu vida. Lo que realmente es complicado en muchos casos es aceptar los problemas, los errores y los temores que han frenado de una u otra manera el poder lograr la meta trazada. Por eso, en este tercer día, te recomiendo hacer un examen muy sincero sobre lo que se sospecha que está entorpeciendo el camino entre el tú de hoy y la persona feliz que quieres ser. El autoevaluarse es sin duda alguna el mejor camino para eliminar lo malo que se tiene en cuanto a personalidad y convicción se refiere. En muchos casos, es difícil aceptar los errores que se tienen. El miedo al éxito es muy común. El miedo a equivocarse, el temor a verse mal socialmente. Es indiscutible querer pulir la idea de querer encajar en una sociedad, aun cuando para que esto se dé, se deban asumir conductas y realizar acciones que no son naturales sino infringidas. Es por eso que en este día se debe tomar todo el valor que se tiene y decir todo lo que se tiene dentro de sí.
¿Qué está entorpeciendo la ruta hacia el mundo feliz que se desea tener? Paso número 4. Individualiza tu meta. Como previamente se mencionó, la felicidad en muchos casos no se logra porque se pretende obtener una felicidad vendida por otra persona. Por eso en el paso número 2 se indica que debes saberse realmente cuál es la felicidad real que te mueve. En este caso, aparecerán muchos que critiquen o traten de encaminar la senda hacia una felicidad global, lo cual no necesariamente te hará sentir bien como persona, sino que te hará partícipe de una felicidad que llenará a un aglomerado y el vacío puede ser que se sienta igualmente. La felicidad reside en ti, solo tú la puedes lograr. La felicidad será para ti solo si tú sabes a dónde quieres llegar y cómo la deseas obtener. Nadie puede fijar un patrón hacia la felicidad. Eres el único ser que sabe qué te hace feliz. Entonces evita caer en distracciones o atajos, ya que hay personas que estarán felices viendo cómo no dejan ser feliz a otro. Hay que sentir la libertad de buscar la felicidad propia y real de cada uno, y la satisfacción será multiplicada infinitamente. Paso número 5. No lamentarse por el pasado. Cuando se quiere avanzar, lo lógico es no llevar pesos o anclajes hacia el futuro. No hay nada que pese más que el mantenerse en completa discusión por lo que pudo haber sido y no fue, o con estar constantemente lamentándose por hechos que ya pertenecen al pasado. Por ello, al momento de buscar la felicidad futura, debe existir un total divorcio con cualquier hecho del pasado, teniendo siempre la mente clara y limpia para recibir todo lo bueno que se aparece sin comenzar a titubear o comparar con situaciones que hayan sido negativas en tiempos atrás. Paso número 6. Para obtener nuevos resultados, hay que utilizar nuevas técnicas. Albert Einstein bien lo dijo. ¿Cómo esperar nuevos resultados si se sigue trabajando con el mismo procedimiento? Hay que innovar, hay que cambiar, hay que modificar. Simplemente en este sexto día, hay que proponerse en olvidar la forma como se obró o cómo se construyó la supuesta felicidad. A partir de ahora, hay que proponerse a buscar nuevas alternativas, a buscar nuevos horizontes, a buscar nuevas formas y fuentes de las cuales poder extraer la felicidad. Lo pasado, pasado. Como se dijo anteriormente, de ahora en adelante innovar o errar. Para avanzar hay que cambiar y el cambio está adentro de ti. Para eso se hizo la autoevaluación. Hay que concentrarse en las debilidades y a partir de allí superar y eliminar todos esos baches que están arraigados dentro de nosotros, para poder tener un camino abierto hacia la felicidad. Paso número 7. Sobre todas las cosas, siempre ser agradecido. Al momento de navegar por internet y buscar noticias, reportajes, documentales, lo que sobresale son tragedias, enfermedades, plagas y un sinfín de catástrofes humanas y naturales que podrían abrir la puerta al agradecimiento. Al momento de despertar en este día 7, hay que agradecer simplemente el hecho de estar vivo, de respirar, de poder leer, de poder ver, escuchar, de poder sentir. Y al momento que no se tenga un sentido trabajando correctamente, siempre habrá otro que se agudice más. Debemos agradecer a la vida por estar vivos, y cuando seamos realmente agradecidos, valoraremos más el hecho de ser y hacer. Yo soy y yo hago. Por lo tanto, al unir todos los anteriores días con este, podemos agradecer que llevamos 7 días planificando y colocando todo nuestro empeño en conseguir la felicidad que tanto merecemos. Necesitamos ser felices, porque en los 6 días anteriores hemos aprendido a evaluarnos, a olvidar el pasado, a planificar nuestra felicidad, a luchar por ella, y por eso hoy debemos dar gracias. Al saber interactuar con cada una de las cosas que se hayan realizado en estos 7 días, podremos proyectar y encaminar la vida a obtener una felicidad verdadera. Estamos navegando hacia la senda de la satisfacción personal, del saber que puedo y merezco ser feliz, y que en muchas oportunidades la gran barrera a derribar está dentro de ti. Entonces aplica estos consejos con convicción y verás lo fácil que puede llegar a ser vivir en alegría.
poder lograr la meta que todos quieren, que es encontrar la felicidad. No es del todo sencillo, pero si pones a tu favor todo el empeño, la fuerza de voluntad y eres sincero contigo mismo, verás que la felicidad está siempre a la vuelta de la esquina. Te hemos dado varios consejos. Si consideras que han sido útiles, puedes apoyarnos dándole like a este video y compartiéndolo con todos tus amigos. También te puedes suscribir a nuestro canal y formar parte de nuestra comunidad de emprendedores. Si activas la campanita de notificaciones, te enterarás siempre que subamos un nuevo video. ¡Hasta la próxima, amigos!